Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la revolución del debate. En La Llaga, yo soy Tony Aguirre y junto con el financiero Bloomberg, el financiero Televisión, vamos a hacer esta transmisión y esta entrevista especial con alguien que sabe del tema. Y yo quiero agradecerle infinitamente pues al doctor Benítez, Raúl Benítez. Él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Gracias, doctor. Qué amable y generoso. Gracias. Es un gusto estar con ustedes en Financiero Bloomberg. Este es el problema de problemas, pero no solo entre México y Estados Unidos. Es un problema mundial, doctor, la migración. Bueno, en este momento la migración es un problema mundial. Hay migraciones de coyuntura, por ejemplo, frente a guerras, como son las de Siria y las de Ucrania, pero que son guerras que se están prolongando. Entonces, provocan tremendas presiones demográficas a Europa, también un poco menos, pero también a Estados Unidos. Y hay migraciones estructurales por pobreza. Y estas son las migraciones que están fuera de control en el continente americano. Y las migraciones por pobreza provienen de Asia, provienen de China, provienen de África, provienen de América del Sur, de Centroamérica. Nosotros vemos un punto de cruce de frontera en el continente americano que antes no se había visto, que es el tapón de Darién en Panamá, que es una zona trágica, dificilísimo de cruzar caminando, donde mueren muchas personas, donde son extorsionadas muchísimas personas. Y estando miles, las personas que están entrando diarias por todos los puertos fronterizos, sobre todo los de Texas, hacia los Estados Unidos. Entonces hubo un problema con el COVID, que las fronteras de los países se cerraron y ahí se generó como un efecto olla de presión. El efecto olla de presión es que la gente pobre, humilde, campesinos, sobre todo en Centroamérica, en Sudamérica, en África, pues estaban encerrados en sus países sin trabajo, sin las fábricas no estaban produciendo bien, hubo muchos despidos laborales de gente pues con bajos recursos, etcétera, pero se quedaron en sus países como calentando el problema y cuando se abren las fronteras después de 2 años, a fines del año 2021, esa gente está pues ahí acumulada y queriendo salir increíblemente pues en estampida, vamos a decirlo así, y hay países que tienen exportaciones masivas de gentes, expulsiones masivas de gentes como Venezuela, que es impresionante. La población de Venezuela de 28 millones ha bajado 8 millones de personas. En Europa, Ucrania ha bajado 7 millones de personas por la gente que se fue a vivir a Rumanía, Hungría, Alemania y otros países europeos. Entonces, en Estados Unidos, la frontera pues es porosa, como todos lo sabemos. La contabilidad en miles de gente queriendo pasar legal e ilegalmente es muy grande. 300 millones de personas atraviesan al año legales, casi 1 millón al día. Muchos son con permisos de refugiado, pero estos son personas mexicanas legales, básicamente. Pero ahí se puede colar cualquier cosa. En México hay mucho tráfico de documentos, por ejemplo, tráfico de INES. Una gente pobre que no tiene dinero en Oaxaca, en Chiapas, en Puebla, en Veracruz, pues vende su INE a un traficante de personas y la recupera en 10 días. Va a la oficina del INE y dice, quiero otra INE porque me la robaron y se acabó. Y eso vale mucho, eso vale 5,000 pesos, 10,000 pesos. Y el tráfico de personas se ha vuelto un negocio criminal. Los carteles de la están haciendo el tráfico de personas uno de sus negocios principales. Cuando hay mucha presión de Estados Unidos, capturas de droga, igual en el lado mexicano, se van sobre las personas y cuesta carísimo transportar gentes. Un centroamericano puede pagar $2,000, 3,000, 4,000. Si es solo el cruce de la línea fronteriza es más barato. Si es todo el transporte por el territorio nacional, se habla de que los chinos pagan hasta $30,000 desde China hasta Estados Unidos cruzando por México. Se habla de que los nigerianos pagan 10, $15,000. Y digo se habla porque nadie tiene datos exactos de esto, ¿no? Son crónicas periodísticas, algunas filtraciones de funcionarios del Instituto Nacional de Migración que resguardan los albergues fronterizos o cárceles, por llamarle de otra manera, y ahí les preguntan pues cuánto pagan y todo esto, ¿no? Pero se ha criminalizado en una red industrial ilegal muy fuerte el tránsito de las personas y esto se combina con el comercio, pues se suben a los trucks, se suben a los transportes. Gravísimo, terrible y tristísimo.
Doctor, llama poderosamente mi atención cuando dice usted el ejemplo que pone de Venezuela. Es decir, los venezolanos concretamente y los migrantes en general, pero en este caso concreto, están huyendo de Nicolás Maduro, están huyendo de este régimen, pues que todos conocemos y sabemos, doctor. Sí huyen del régimen, algunos por razones políticas, pero principalmente por razones económicas. Huyen del régimen porque el régimen no está dando trabajo, el régimen ha cerrado las económicas para muchos empleadores, han cerrado fábricas privadas, el régimen golpea mucho a la clase media, que emplea mucha gente humilde. Entonces los venezolanos se ven desesperados y quieren y huyen. Además, uno de los factores que no lo dijimos hace un momento, pero es que salen familias completas, ya no sale solo el personaje masculino para mandar dinero a su familia, a su país, salen familias con niños, con mujeres, hasta ancianos. Entonces, pues es terrible porque ese gobierno no da ninguna oportunidad a nadie para vivir pues en condiciones normales, como se puede decir aquí en México, etcétera, aunque también hay mucha expulsión de gente del campo, sobre todo, por pobreza. Pero huyen del régimen por todo, por lo económico y por lo político. Y hay también pues, gente que se siente perseguida política en Venezuela porque hay mucha represión, entonces pues se dan las dos variables. Pero yo diría que sería un 90% razones de incapacidad de Venezuela de generar condiciones de vida, que antes sí las lograba, porque era un país rico, entre comillas, rico por la producción petrolera y daba empleo a todos sus ciudadanos. Ahora bien, doctor, me voy a meter en unos terrenos que usted me dirá. Eh, Flaco favor hace el gobierno mexicano y particularmente el presidente López Obrador en apoyar regímenes como este, como el de Nicolás Maduro, como el de Venezuela. Pues sí, yo creo que el gobierno mexicano está siendo víctima de sus propias políticas, de que tiene buenas relaciones con el gobierno venezolano, tiene buenas relaciones con el gobierno cubano, también hay mucho cubano en las fronteras. Eso no se concreta en que les ayuden estos gobiernos al gobierno de México a gestionar el tema de la migración. Y además, algunos de esos gobiernos es muy difícil cuando tú capturas gente sin documentos que te acepten la devolución o que paguen la devolución de sus ciudadanos. Entonces, el gobierno de México tiene que gestionar el problema y además, en muchos casos, pagar la devolución, pagar los transportes y a esos países es por aire. Entonces, por ejemplo, a los países centroamericanos sí ayudan los gobiernos y el transporte es terrestre, pero por aire es carísimo estar devolviendo ciudadanos. Por ejemplo, el gobierno de Cuba no acepta esa transacción, entonces no hay devolución a cubanos, entonces se quedan o en centros de reclusión del Instituto Nacional de Migración o buscando trabajo en las calles de México o saturando los puertos fronterizos, los que llevan niños buscan el asilo en Estados Unidos porque cuando hay familias con niños, Estados Unidos es más proclive a dar el asilo por sus leyes. Entonces, todo esto genera unas bombas de tiempo tremendas, sobre todo en ciudades fronterizas, Tijuana, Ciudad Juárez, las 8 ciudades de la frontera de Tamaulipas con Texas, están saturados los parques de tiendas de campaña, es gente que vive en clubes, la gente empieza a protestar, los ciudadanos de esas ciudades, pues que ven que el gobierno no hace nada. También se han hecho redes de solidaridad muy impresionantes, que muy positivo se ve la solidaridad de los mexicanos. La Iglesia Católica hace trabajos muy importantes de apoyo a esta gente, pero en eso no resuelve el problema es estructural. Sí, 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 lo sabemos, doctor, un problema global, ¿no? Ahora que menciona la Iglesia Católica, el mismo sumo pontífice, el Papa Francisco, ¿no? Se ha pronunciado en contra de esta circunstancia y obviamente a favor de los migrantes. Doctor, quiero agradecer mucho esta entrevista. Para despedirnos, quiero preguntarle, ¿qué va a pasar con el problema de la migración, particularmente entre México y Estados Unidos? Porque recordemos lo que pasó en Ciudad Juárez, ¿no? Donde se quema pues esta especie de como de cárcel, podríamos decirlo, porque eso era lo que parecía, ¿no? Hay estos ejemplos terribles y bueno, todos los días se ven. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta cuándo y hasta dónde, doctor? Bueno, lo que va a pasar es que el fenómeno va a continuar. El Instituto Nacional de Migración no ha cambiado sus formas
encerrar a la gente, están presos virtualmente, aunque no son delincuentes según las leyes mexicanas, no lo son. Según las leyes internacionales, tienen derechos como seres humanos, de no ser considerados delincuentes. México da permisos en Chiapas, para tránsito por el país en algunas ocasiones, pero no a todos. Llegan a la frontera norte y ahí se quedan estancados. Pero es un problema México-Estados Unidos, pero es un problema donde las condiciones de otros países, de muchos otros países africanos, sudamericanos, asiáticos, se concentran en una bola que está en constante ebullición, a punto de explotar, que se da en México, porque aquí es el puerto de entrada para intentar llegar a los Estados Unidos y no hay más, por los aviones no pueden llegar. Algo de entrada de asiáticos en embarcaciones llegan a los puertos de California, pero es poco comparado con lo que es la migración terrestre no regular. Híjole, terrible, terrible, doctor. Se me ocurre este otro cuestionamiento y ahora sí ya para darle las gracias y dejarlo libre, doctor. Eh, ¿Qué va a pasar con este asunto tan grave si llega a ganar o Claudia Sheinbaum o Xochitl Gálvez eh, y allá Donald Trump? En fin, no sé, ¿cree usted que cambia el escenario, la política que está por definirse el próximo año, doctor? Bueno, si gana Xochitl Gálvez o Claudia Sheinbaum, yo no veo muchas diferencias. Van a tener que aplicar políticas de continuidad y de contención, solo que podría cualquiera de las dos, pues sí, hacer una erradicación de lacras administrativas y burocráticas y corruptas. Gente que hace cosas por negocio en albergues como la tragedia de Ciudad Juárez, pues sí deberían de tener manos en el asunto más decisivas, pero con Estados Unidos va a seguir siendo lo mismo. Ahora, si gana Donald Trump, entonces sí, pues la presión va a ser mucho más grande y van a condicionar otra vez, como sucedió en el año 2019, comercio con migración. Recordemos que en junio del 2019, Donald Trump amenazó a México con lo que era entonces el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues suspenderlo y cobrarle 25% de aranceles a todos los productos mexicanos. Y ahí entró una operación de Estado donde el presidente López Obrador y su canciller Marcelo Ebrard tuvieron que ir a negociar con Donald Trump en condiciones muy difíciles y contra la pared. Y entonces se aceptó cambiar la política migratoria mexicana de contención. Entonces, así México pues le estaba como que haciendo el favor a Donald Trump para que no amenazara con cambiar los acuerdos comerciales. Eso se podría volver a repetir. Y también si gana Donald Trump, pues la gente de extrema derecha, nativista, racista de Texas, en este momento encabezada por el gobernador Gregory Abbott, pues se empoderan y entonces quieren poner vallas por todos lados, boyas en el río y cosas así. Terrible, terrible. Un problema que pareciera no tener solución, no solo en la frontera entre México y Estados Unidos, sino en el mundo entero. Doctor, gracias, muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar con usted. Es el doctor Raúl Benítez, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Gracias, muchas gracias, doctor. Saludos, hasta luego. Muy bien, pues ya lo escuchamos, un experto en estos temas. Agradecemos muchísimo su colaboración. Bien, se termina esta transmisión en coordinación entre un servidor Antonio Aguirre y En la Llaga, La Revolución del Debate y el financiero Bloomberg. Ya saben lo que tienen que hacer: compartir esta información, estos videos, darles like y desde luego quien pueda enviar estrellas. Antonio Aguirre se despide. Hasta la próxima. Gracias.